Bueno, buenas. En este video entonces vamos a hacer la continuación de Conditional Probability, ¿sí? Y vamos a hacer un caso real, un ejemplo, para ver cómo conocer esto, si esta ecuación, digamos, nos permite obtener información en distintas situaciones, ¿sí? Entonces, el ejemplo que traigo es, yo en el video anterior había dicho que lo iba a hacer con un test de coronavirus, pero se me ocurrió hacerlo, o sea, hacerlo con este caso que me parece un poco más interesante. Entonces, esto es, el preservativo, sí, el condón, o sea, el condón en inglés, tiene una eficacia del 98%. Eso lo que significa es que eso, o sea, esa cuenta se calcula pensando en una persona con útero que tiene relaciones con preservativo durante un año, ¿sí? Durante un año de 100 mujeres, o sea, perdón, de 100 personas con útero que tienen relaciones con preservativo durante un año, 98 no van a quedar embarazadas, o sea, el preservativo, digamos, previene el embarazo en 98 de estas 100 personas, ¿sí? Y bueno, las restantes dos, o sea, en promedio, quedan embarazadas. ¿Está bien? Entonces, en este ejemplo, agarro y digo, bueno, agarro una persona cualquiera así, con útero, o sea que fértil también, o sea que una persona que puede quedar embarazada, eh, que tuvo relaciones sexuales, o sea, que supónganse que digamos, no sé, antes no, o sea, la primera relación sexual que tuvo fue en este último año y durante este año tuvo relaciones siempre con preservativo. ¿Está bien? Entonces, después de un año, supónganse que después de un año, bueno, yo estoy en esta situación, no estoy después de un año de esto. Entonces, con el 0,98 de o sea, a ver, perdón, que esta persona haya quedado embarazada tiene una probabilidad del 0,02, ¿sí? Mientras que el 0,98 es la probabilidad de que no esté embarazada. ¿Está bien? Ahora, después, supónganse que después de este año, la persona se hace el test, ¿sí? Si la persona está embarazada, por cómo funciona el test, hay un 97% de chances de que dé positivo y un 3% que dé un falso negativo, ¿sí? Y si la persona no está embarazada, hay un 90% de chances de que dé negativo, o sea, de que el test sea correcto, y un 10% de chances de que sea un falso negativo. ¿Por qué las chances son más altas en un falso negativo que en un falso positivo? Porque un falso positivo es más raro. ¿Por qué? Porque el falso negativo, por ejemplo, puede ser porque si una persona se hace el test después de una cierta cantidad de tiempo de haber quedado embarazada, la hormona que detecta el test ya empieza a disminuir, ¿sí? O también el test puede ser que se haga mal o que se haga en un momento, digamos, del ciclo hormonal en el que dé un falso negativo. En cambio, cuando una persona está embarazada, la probabilidad es mucho más alta de que dé positivo el test a que dé un falso negativo. Sí, estas son números, digamos, probabilidades que saqué realmente de estudios de internet, entonces, de investigaciones, digamos. Entonces, bueno, supónganse que yo tengo esto. Entonces, si esta persona, supónganse que esta persona agarra agarra y se hace un test después de un año de tener relaciones con el preservativo y le da positivo, ¿sí? Le da positivo, pero esta persona recuerden que siempre tuvo relaciones con preservativo, ¿sí? Con el preservativo supónganse que siempre bien colocado, ¿está bien? Porque si está mal colocado esta probabilidad disminuye, pero bueno, si está bien colocado es así la probabilidad, ¿está bien? Entonces, si el test les da positivo, quiero que intenten pensar cuál creen que es la probabilidad de que la persona esté embarazada, ¿sí? O sea, repito la situación. Una persona tuvo relaciones sexuales con preservativo durante todo un año. Esta es la probabilidad de quedar embarazada por el preservativo y esta es la de no. ¿Sí? O sea, perdón, esta es la de quedar embarazada y esta es la de no. Y bueno, y estas son las probabilidades del test, ¿sí? De los falsos negativos, positivos y todo. ¿Está bien? Entonces, si esta persona se hace el test y da positivo, piensen más o menos más o menos no, si quieren, intenten hacer la cuenta de cuál va a ser la probabilidad de que la persona esté embarazada. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar matemáticamente y vamos a decir A, el evento A es el evento de the person is pregnant. ¿Sí? Y B es el evento que dice que the test was positive o is positive. ¿Sí? Estos son los dos eventos que yo voy a considerar. A es que la persona está embarazada y el complemento de A, lo que venimos diciendo, el complemento de A, es que la persona no esté embarazada.
B es que el test es positivo y B complemento es que el test de negativo, ¿sí? Entonces, supónganse que yo ahora quiero la probabilidad de que the person is pregnant, sabiendo que, o sea, given that, puedo poner the test is positive. Esto lo puedo escribir como la probability of the person being pregnant. Given that, lo puedo abreviar con la barrita esa, ¿sí? Como está acá en la fórmula, en esta fórmula de conditional probability. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, de que la persona esté embarazada sabiendo que el test es positivo? ¿Sí? Y esto, bueno, lo voy a anotar como la probabilidad del evento A, ¿sí? ¿Por qué? Porque el evento A me representa justamente the person is pregnant, ¿sí? Entonces, given that, ocurre el evento B. ¿Por qué? Porque ocurre el evento B, ¿sí? Porque el test me dio positivo. Entonces, yo poniendo un B acá, estoy diciendo que yo sé que este evento ocurre, ¿sí? Si el evento B fuera de test is negative, acá debería poner el complemento de B. Pero como estamos diciendo que B es de test is positive, entonces pongo la probabilidad de A dado B, ¿sí? Entonces, venimos, o sea, habíamos dicho que se cumple esta formulita, ¿sí? Que esta formulita, voy a agrandar un poco acá la letra, esta fórmula, o sea, esta fórmula en nuestro ejemplo es the probability of A and B, o sea, en realidad no es en nuestro ejemplo, siempre esta probabilidad es la probabilidad de que ocurran ambas cosas, ¿sí? De que ocurran ambas cosas. Entonces, la probabilidad, lo voy a poner como fracción, la probabilidad, perdón, perdón, ahí, acá está. Entonces, la probabilidad de que ocurran A y B dividido la probabilidad de que ocurra B. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón. Entonces, tengo que calcular, por un lado, cuál es la probabilidad de que ocurran A y B. O sea, de que ocurra que la persona está embarazada y el test es positivo. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir eso acá abajo. La probabilidad de A y B, ¿sí? Es, bueno, o sea, si miramos el diagrama del árbol, yo lo que necesito es estar en esta situación, o sea, en esta rama, ¿sí? Entonces, ¿cuántos casos, o sea, cuál es la probabilidad de que haya ocurrido estas dos cosas? Bueno, la primera, para la primera rama, si quiero subir, tengo un 0,02%, o sea, un 0,02 de probabilidad. Y si ahora quiero volver a subir, tengo 0,97. Entonces, en un árbol, las probabilidades se multiplican, ¿sí? Entonces, esto es 0,02 por 0,97. ¿Sí? Y esto es igual a, hacemos la cuenta, 0,02 por 0,97 y me da 0,0194. 0,0194. Vamos a escribir todos los decimales que podamos. ¿Sí? Bien. Y ahora, por otro lado, yo quiero la probabilidad de B, ¿sí? O sea, la probabilidad de que el test dé positivo sin importar si la persona está embarazada o no. O sea, en cualquiera de los casos. ¿Está bien? Entonces, básicamente, tengo que sumar este de acá, el falso positivo, y este de acá, el correcto positivo, ¿sí? Es decir, tengo que sumar esta rama, que me da positivo cuando estoy embarazada, y esta rama, que es que me da positivo cuando la persona no está embarazada, ¿sí? Entonces, la primera rama ya la calculamos, es 0,02 por 0,97. Y además le voy a sumar esta otra rama, ¿sí? Que es 0,98 por 0,10, que es 0,98 por 0,10. ¿Sí? Si pongo esto en una calculadora, me da 0,1174. 0,1174. ¿Está bien? Y ahora que tengo estas dos probabilidades, ¿sí? Yo sé que la probabilidad entonces de que ocurran estas dos es del 0,0194, o sea, casi del 2%, o sea, de un poco menos del 2%. Y la probabilidad de que el test me dé positivo, ¿sí? En cualquier caso, es del 11%, un poco más del 11%. Entonces,
esta probabilidad que teníamos acá es la división, ¿sí? Yo tengo 0,0194 dividido 0,1174. Y esto, si hacemos la cuenta, 0,0194 dividido 0,1174 me da 0,1652. Vamos a poner 0,1652. 0,1652. Entonces, fíjense que aún, o sea, acá ¿qué obtuvimos? Que la probabilidad de que una persona esté embarazada, sabiendo que el test es positivo, es del 16%, lo que parece un poco antiintuitivo. ¿Por qué? O sea, porque ustedes, o sea, pónganse un poco, o sea, pónganse por un segundo en esa situación. Van y se hacen un test positivo después de un año de relaciones con preservativo y se hacen el test, ¿sí? Y les da positivo. O sea, yo creo que si no supiéramos esto, o sea, si no pensáramos en la matemática, bueno, o sea, pensaríamos que el test en general no se equivoca y lo más probable es que estemos, o sea, es que la persona esté embarazada, ¿sí? Y fíjense que sin embargo, me da que solamente el 16% solamente casi, o sea, el 16,5% es la probabilidad de que la persona esté embarazada, ¿sí? Entonces, esto es algo antiintuitivo que surge de la matemática. ¿Y esto por qué ocurre así? O sea, ¿cómo podemos resignificar esto y darle un sentido? Bueno, o sea, a ver, habiendo tenido relaciones siempre con preservativo, ¿sí? La probabilidad de haber quedado embarazado es tan baja, ¿sí? Que es mucho más probable que el positivo haya sido un falso positivo, ¿sí? Que haya sido un correcto positivo y que la persona esté embarazada. ¿Está bien? Esta es como la manera de entenderlo. Es tanto más probable o sea, es muchísimo más probable que sea un falso positivo a que sea un correcto positivo. Por más de que el falso positivo me dé, o sea, sea baja la chance, o sea, si una persona no está embarazada, fíjense que la probabilidad de que dé un falso positivo es solamente el 10%, o sea, es baja, digamos. ¿Está bien? Pero si yo sé que el test me da positivo, entonces ahora estoy o sea, únicamente puedo estar en esta situación roja de acá o en la situación verde de acá, ¿sí? Y es mucho más probable estar en la roja que estar en la verde, ¿sí? Así es como podemos interpretar este 16% que nos dio, ¿está bien? Entonces, conociendo, o sea, conociendo la probabilidad del evento B, fíjense que solamente conociendo la probabilidad de esta y la probabilidad de esta, pudimos calcular cuál es la probabilidad de un evento sabiendo que ocurre algún otro, ¿sí? Entonces, así es como obtener información ya, o sea, tener información nos da nueva información, o sea, una nueva probabilidad para algún otro evento que queramos conocer, ¿sí? ¿Y esto por qué nos sirve? Porque en muchos casos vamos a poder conocer esta probabilidad y esta probabilidad, pero bueno, o sea, pero lo que nos interesa es solamente la del A. Por ejemplo, en este caso, no nos importa cuál es la probabilidad de que el test sea falso o positivo o no. En realidad lo que nos importa es si realmente la persona está embarazada o no, ¿no? Porque eso es lo que nos va a cambiar todos los planes, básicamente. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo pudimos averiguar de estas probabilidades, podemos, con un test positivo, o sea, podemos pensar cuál es la probabilidad de que la persona esté embarazada o no. Recuerdo, esto siempre es después de un año, únicamente un año de tener relaciones sexuales, con un preservativo bien usado, ¿sí? Si el preservativo se usa mal, esta probabilidad disminuye, o sea que la probabilidad de esta rama que estamos considerando va a aumentar, ¿sí? O sea, la probabilidad ahí, o sea, no es que, bueno, yo no sé, o sea, tengo relaciones, por ejemplo, sin preservativo y después me hago un test y me da positivo y digo, bueno, total, tengo solamente esta probabilidad de haber quedado embarazado o embarazada realmente. Entonces, bueno, por eso es que, nada, esto es que, o sea, esto es en esta situación en particular y es súper importante entender esto, ¿sí? Em, bueno, así que espero que les haya gustado este video. Hablamos un poco de pregnancy test, ¿sí? De relaciones con preservativo y calculamos una probabilidad condicional.